Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero haya tenido una semana bendecida. El Señor sabe de qué tenemos necesidad y nos ha dado el privilegio hoy, hermanos, de poder estar aquí reunidos. Damos la bienvenida a la persona que los visita. Sea bienvenida. Así que, hermanos, espero que su semana haya sido bendecida y qué bonito que podemos estar una vez más en el lugar que el Señor ha proveído para lo que reunamos, para alimentar nuestra vida espiritual. Así que les voy a pedir, hermanos, que por favor vayamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo número 10. Vamos a leer: Jesús es nuestro buen pastor. San Juan, capítulo número 10, versículo número del 7 al 21. San Juan, capítulo 10, versículo del 7 al 21. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra. Dice la palabra del Señor: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El Señor bendiga su palabra, hermanos. Por medio de lo que hemos leído, hermano, sabemos que la palabra del Señor, como nos enseñaban en una enseñanza que nos enseñaban como 2 semanas atrás, el hermano nos decía que nosotros somos almas. Y por medio de la palabra del Señor nosotros comprobamos que somos almas, no somos números, hermano. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor para que sea Él controlando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, para poder poner atención a la palabra del Señor. Así que vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Esta tarde, Señor, venimos nada más con el único deseo, Señor, de querer venir, Señor, querer aprender más de tu palabra, Señor. Querer, Señor, saber esas grandes verdades que están en la Biblia, Señor, para poder ponerlas en práctica, Señor. Hemos leído, Señor, esta tarde, Padre, que tú eres el buen pastor. Ayúdanos nada más, Señor, a serte fiel a ti, Padre. Que este momento, Señor, que estamos aquí reunidas, no sea un culto más, no sea una enseñanza más, sino que vengamos con el deseo, Señor, de querer ser diferentes, Padre. De querer, Señor, reavivar nuestro espíritu para poder servirte con ánimo, con gozo, con alegría, Padre, porque tú has dado todo por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos con eso, Padre, y ayúdanos, Señor, a darte, Señor, la gloria y la honra a ti, Padre. Gracias por este grupo de hermanos que estamos aquí reunidos esta tarde, Señor, con el único deseo, Señor, de querer estudiar y escudriñar las Escrituras, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a entrar en el tiempo de alabanza. Así que cantémosle al Señor con gozo y alegría, hermanos. Y después que los hermanos de la alabanza terminen,
Les vamos a pedir a los niños que están sentados ahí atrás que puedan pasar con nuestra hermana Ana porque tienen una clase allá ellos. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Amén. Estamos contentos de estar en este lugar. Gloria a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque cada oportunidad que Él nos da es una oportunidad más en la cual nosotros podemos venir a este lugar, hermano, contentos porque el Señor nos guarda en el camino, nos trae con bien a este lugar y es un motivo de estar alegre. Así, hermanos, que abramos nuestro himnario, preparémonos, ¿verdad? Para entonarle con gozo y alegría esos hermosos himnos. Vamos a comenzar con el primero, el número 378, Noble Sostén. Gloria al Señor. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma en tus fuerzas mías tiene paz, mi sostén. Misma muerte temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén. Aunque sea difícil la lucha, como es difícil la tarea, Él nos dota de su gran poder si le buscamos, porque sabemos que Él es nuestro sostén. Así, hermanos, vamos a entonar el siguiente canto con ese mismo gozo, hermanos. Cantemos el número 222, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario.
futuro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Así, hermanos, vamos a entonar un canto más, el número 212, La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y estero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. El sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestro Cristo resucitó y todo lo que hizo fue por amor a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un gozo, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y qué hermoso cantar ese himno, ¿no? Cristo la tumba venció y no está en esa tumba. Él vive. Y porque Él vive, estamos aquí. Amén. Porque Él vive, nuestra vida tiene un sentido. Porque Él vive, podemos decir, Cristo no está en esa tumba. Amén, hermanos. Y en esta tarde me ponía a pensar el hecho de cuál es nuestra convicción, cuál es nuestro deseo y cuál es el deseo de nuestro corazón el estar en la casa del Señor. Y al cantar esos himnos tan hermosos, nos habla el hecho de que esa es nuestra verdadera convicción. Porque el apóstol Pablo decía que en vano sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar. Amén. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por estar en tu casa. Gracias, Padre, porque tenemos una vez más la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y poder exponerla. Señor, te pedimos que tu nombre en esta tarde una vez más sea glorificado. Que tu nombre, Señor, sea exaltado y que miremos y podamos mirarte solamente y únicamente a ti. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia
Quita de nuestra mente cualquier pensamiento o cualquier cosa que esté estorbando para poder escuchar tu palabra. Gracias, mi Dios, en esta tarde te damos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Durante todas estas semanas hemos estado aprendiendo sobre las sectas, ¿verdad? Y la semana pasada terminamos con el tema de los testigos de Jehová. En esta noche vamos a empezar con otra secta, la secta adventista o los adventistas del séptimo día. Y cuando leíamos aquí en el libro de Gálatas, como nos dice el versículo 8, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y cuando pensamos en eso, sabemos que en el mundo de hoy, y desde años muy atrás, han nacido, se han fundado diferentes tipos de sectas. Y en esta noche vamos a empezar a hablar sobre los adventistas del séptimo día. Y esta secta en especial nos habla del hecho de algo totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso nos debe llevar, nos debe animar y debemos reflexionar en el hecho de saber dónde estamos fundamentados. Nos debe llevar a mirar en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestro andar diario dónde estamos fundamentados en la palabra del Señor. Y como en cada secta vamos a estar hablando sobre el origen y cuáles son sus doctrinas, esta secta de los adventistas del séptimo día nació con un hombre llamado William Miller. ¿Sí? Era un campesino que tenía en su mente, en sus pensamientos, tenía tan cimentado, digámoslo así de esta manera, y tan obsesionado sobre el hecho del fin del mundo. Igualmente como hablábamos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, como decíamos, son, digamos, hasta cierto punto una copia pequeña de los adventistas, ¿sí? Mucha influencia tuvieron los testigos de Jehová sobre la doctrina de los adventistas. Y este señor, William Miller, estaba obsesionado sobre este hecho, sobre el fin del mundo, ¿sí? Y algunos llegaron a creer que él tenía una enfermedad mental llamada paranoia, por este hecho mismo de que tenía en sí en todo momento, decía, bueno, ¿cuándo va a terminar el mundo? A diferencia de todas las otras sectas, este hombre era un hombre no muy educado y tenía muy poco fundamento en cuanto a la palabra de Dios o cómo estudiar la palabra del Señor. Y en ese deseo de saber, este hombre Miller, en ese deseo de saber más y más el hecho sobre cuándo terminará el fin del mundo, empezó a estudiar la Biblia. ¿Sí? Y cuando empezó a estudiar la Biblia llegó al libro de Daniel, capítulo 8. ¿Sí? Al llegar en el libro de Daniel, capítulo 8, vamos por un momento al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y aquí nos habla de algo, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando este hombre, William Miller, llegó a esta porción de la palabra del Señor, en su deseo de quitar todas esas dudas, en su deseo de tener calma en esos pensamientos del fin del mundo, llegó supuestamente a una conclusión, de decir que estos 2300
que estas 2300 tardes y mañanas eran 2300 años, que en 2300 años, de acuerdo a su teoría, se iba a terminar el mundo. ¿Sí? Y eso nos enseña, hermanos, en el hecho de que a veces tomamos versículos de la palabra del Señor fuera de su contexto. No hay tiempo para poder leer todo el capítulo 8 y estudiar el capítulo 8, pero en sí el capítulo 8 de Daniel nos habla sobre el pueblo de Israel y la destrucción del templo y lo que hombres hicieron en contra del templo. Sí, no nos habla en ningún momento sobre el final de los tiempos, o de que el Señor vendría, o de que el mundo se acabaría. Pero este hombre, William Miller, dio una fecha que se terminaría, de acuerdo a sus cálculos, en el año de 1843, el fin del mundo. ¿Sí? Y eso nos enseña, queridos hermanos, el hecho de saber de que debemos estar siempre preparados y de conocer la palabra del Señor y de investigar la palabra del Señor y de tomar tiempo con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es el que nos va a enseñar, la palabra del Señor es la que nos va a redimir, la palabra del Señor es la que nos va a guiar a tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. El mismo Señor Jesucristo, en el libro de Hechos, antes de partir a la presencia de su Padre, antes de ir a estar con su Padre a la diestra del Señor, Él, ¿qué dijo? Que ni siquiera saben, Él mismo el Hijo no sabía el hecho de cuándo iba a suceder eso. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 7. A diferencia de que este hombre, William Miller, dijo en el libro de Hechos, si él hubiera leído esta parte de la palabra del Señor, hubiera tenido otro tipo de pensamiento. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solamente Dios tiene la autoridad de saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Un día el Señor Jesucristo vendrá, ¿sí? Un día el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Y un día el Señor Jesucristo vendrá con su iglesia, ¿sí? Para tomar el reino, para juzgar al mundo, para juzgar a la iniquidad y a los injustos, ¿sí? Pero mientras tanto, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad y nuestra manera de vivir es vivir bajo la voluntad del Señor. Entonces este hombre, William Miller, tomó esa parte de la palabra de Dios para decir que en vez de ser 2300 días se los transformó en años para decir que en 2300 años vendría el mundo. Y dio una fecha, que sería en el año de 1843. ¿Sí? Ahora, después de eso, pasó el año de 1843 y no pasó nada. ¿Sí? Después de eso dio otra fecha, ¿sí? Que el 21 de marzo de 1844, el Señor vendría. Después no pasó nada. Luego dio otra fecha, un mes después del mismo año, y no pasó nada. Y después 6 meses más, el 22 de octubre de 1844, y no pasó nada. A pesar de todo eso, este hombre siguió teniendo más seguidores, más adeptos, para que la gente le siguiera. ¿Sí? Pero en medio de todas esas situaciones, él tenía que tener algún fundamento para poder decir todo lo que él estaba profetizando. ¿Sí? Y llegó a decir algo tan hereje, algo tan mal, en el hecho de decir, anunciar que el sacrificio expiatorio de Cristo no fue completo. Que el sacrificio expiatorio de Cristo no fue completo. Y que se consumaría el sacrificio en el año de 1844. Esta herejía tan grande llegó a decir este hombre. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 19, un poquito atrás de donde leíamos en ellos. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30 dice,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este hombre, Miller, dijo que el sacrificio expiatorio no estaba completo, que ese sacrificio se tenía que consumar en el año de 1844. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí, en Juan 19:30, cuando el Señor Jesucristo, estando en aquella cruz, muriendo por cada uno de nosotros, tomando nuestra posición, siendo nuestro sustituto, ¿qué dice? Consumado es. ¿Y qué quiere decir consumado es? La obra que tú me diste que hiciese está completa. Es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo al exclamar esa hermosa expresión. Consumado es. Lo que tú confiaste en mi vida, estaba diciendo el Señor Jesucristo al Padre, está completa, está perfecta y es única. No como aquel hombre, Miller, diciendo que la obra expiatoria de Cristo no fue completa en aquella cruz. Que la obra expiatoria y de sustitución y de sacrificio y de redención no estaba completa. Eso dijo este hombre. Pero si leemos la palabra del Señor, y es lo que le faltó a este hombre, estudiar la palabra del Señor, y llegar a una relación con Cristo, y poder decir, la obra de Cristo fue completa. Y más adelante también podemos pensar en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Hablando de esa obra de redención del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, que dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, que dice, eterna redención. Y en el mismo capítulo, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, esa obra de consumación, esa obra perfecta, esa obra de redención que fue única, dice que el Señor Jesucristo entró de una vez y para siempre. ¿Sí? Dice una redención que dice eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, si la palabra de Dios nos enseña que esa obra de redención, esa expresión consumado fue perfecta y fue única. Y no hay nada ni nadie que pueda decir todo lo contrario. Ahora, después de que este hombre dijo esa herejía, aparece una mujer llamada Elena de White. ¿Sí? Elena de White, Elena G. White. ¿Sí? Y empiezo a tener relación con este hombre Miller. Y esta mujer, Elena de White, empezó a tener contacto con este hombre y a obtener enseñanzas de parte de él. Y luego empezó supuestamente a obtener visiones de parte de Dios. Y llegó a decir esto. Dice, sus escritos son nombrados de parte de sus seguidores como total, no solamente parcial, inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera, como su profetisa, es considerada también en el corazón de la secta como la única intérprete correcta de la Biblia y autoridad suprema.
Entonces, al aparecer esta mujer, todos los adeptos que estaban con Miller llegaron a escucharla a esta mujer, Elena de White, y llegó a decir que sus interpretaciones, que era la única que podía interpretar correctamente la palabra de Dios y que ella era la suprema autoridad. Ahora, si pensamos en eso, sabemos que la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad, que la palabra de Dios es nuestra guía. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios para nuestra vida diaria y para nuestra vida práctica, tanto personal como iglesia. Cada decisión que tomamos en nuestra vida personal y cada decisión que tomamos como iglesia, debemos estar fundamentados en nuestra máxima autoridad, que es la Biblia, ¿sí? Y ella también afirmó que el Espíritu Santo es la que le inspira en cada una de sus redacciones o escritos. Entonces eso pensaba esta mujer. Ahora, y que dependía del Espíritu Santo para escribir cada visión que ella había de recibir o que estaba recibiendo. Estaba diciendo que el Espíritu Santo es la que le daba cada una de las visiones. Y si recordamos cuando estudiamos el tema de los testigos de Jehová, hablando en la epístola de Pedro que nos habla, el hecho que la interpretación de la palabra de Dios no vino por interpretación privada, es decir, no un solo hombre, ¿sí? Y si nosotros pensamos en ese hecho, queridos hermanos, y esta mujer iba diciendo y hablando y pensando en lo que sus pensamientos estaban en su cabeza, y ahora decía, hablando de lo que ella decía, no, si disminuimos la confianza del pueblo de Dios en los testimonios que Él ha enviado, os estáis revelando a Dios. No escribo un artículo en la revista en el que se expresan meramente mis propias ideas, sino son las que Dios ha abierto ante mí en visión. ¿Sí? Entonces esta mujer, después de este hombre, William Miller, apareció Elena de White, hablando que ella era la única autoridad para poder interpretar la palabra de Dios, que ella era la única que Dios le había dado la confianza para poder que el Espíritu Santo pueda interpretar cada una de las visiones, y que era ella la única autoridad, y que cualquier persona que se revelare a su autoridad estaba revelándose directamente a Dios. Ahora, siguiendo con todos esos hechos de esta mujer, Elena de White, ¿sí? Podemos empezar en primer lugar una de las cosas que ella dijo, hablando de los 144,000 que habla en el libro de Apocalipsis. Llegó a decir que los 144,000 eran los únicos que iban a ser salvos. Y de ahí nace el pensamiento, la doctrina también de los testigos de Jehová. ¿Sí? Que leíamos o que estudiábamos que los 144,000 iban a ser salvos. ¿Sí? Elena de White también tuvo visiones sobre ¿qué? Sobre el hecho del cosmos, diciendo que Dios le había llevado a un lugar especial. Le había llegado a una visión de otro mundo, y llegó a decir que en otros lugares, en otros planetas, hay vida humana. Hay vida humana. Ahora, si nosotros pensamos en todo eso, también podemos decir que todo lo que Dios nos revela en la palabra de Dios, por ejemplo, vamos al libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen de ella,
de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y luego dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sí? Entonces, dentro de esas doctrinas o de las enseñanzas, una de las cosas que llegaron a pensar en cuanto a esta mujer, Elena de White, es que estaba con problemas mentales, ¿sí? Estaba con problemas mentales, y si realmente podemos tener esa tesis o esa idea de que esta mujer tuvo problemas mentales, fue muy inteligente para poder engañar a la gente. Fue muy inteligente para poder obtener dinero de sus seguidores. Y fue también muy inteligente para cometer plagio en cada uno de sus escritos. De acuerdo a lo que he estado leyendo, en la historia de esta mujer, de todos los escritos que se menciona de Elena de White, solamente se dice que el 20% que ella escribió fue escrita por ella. El resto fue plagio de cada uno de sus escritos. Uno de los libros que ella publicó hablando sobre sobre la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Dentro de los adventistas, se dio una gran demanda en cuanto a la venta, pero tuvieron que sacar inmediatamente del mercado, porque hubo una demanda de plagio de los verdaderos autores de ese libro, y esos autores eran también adventistas. Luego una de sus secretarias llegó a decir que ella escribía artículos, ¿sí? La misma secretaria escribía artículos y Elena de White los ponía en nombre de ella. Y cuando Elena de White se enteró de esa declaración, ella fue despedida, esta secretaria. Y así muchas cosas más. Entonces, esa es la historia de esta mujer. Ahora, no quiero entrar mucho tiempo en lo que es la historia, pero sí quiero entrar ahora sí de lleno a lo que es la doctrina de ellos. En primer lugar, una de las cosas que ella habla, esta señora Elena de White habla en cuanto a la salud, ¿sí? Tenía mucha influencia en cuanto a eso. Vamos a primeramente, ellos decían, ella dijo, una de sus expresiones dijo, en cuanto a la salud, dice, no dudamos en decir que la carne no es necesaria para la salud y la fuerza, su utilización existe. La inclinación de animal hacia una actividad acrecentada fortalece las pasiones animales y como resultado lleva a crecer la fuerza intelectuales, morales, son reducidas. Es decir, que esta mujer, Elena de White, prohibía el comer carne. Prohibía el hecho de comer carne de animales. En sí, obligaba a su gente a ser vegetariana. Ahora, no digo que quizás algunos de nosotros, algunos de los que asistimos a la iglesia aquí, tenemos el hecho de tener esa costumbre de ser vegetarianos, ¿sí? Que no coman carne, y está bien. Pero es el hecho de que esta mujer decía que el comer carne de animales o de la vaca o de cualquier tipo de animal, acrecentaba nuestras pasiones carnales, acrecentaba nuestras pasiones en cuanto al pecado, acrecentaba nuestras pasiones en cuanto a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña una cosa totalmente diferente. Vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo hablando de eso. Marcos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice, Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entre en el hombre no les puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio todos los alimentos. El Señor Jesucristo mismo les hablaba, el hecho diciendo que no todo lo que entra a nuestro cuerpo contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Qué es lo que sale? Lo que está en nuestro corazón. Y todos los alimentos dice que son limpios delante del Señor.
En el libro de Timoteo hablábamos un poco también de eso hace un instante. El hecho de saber que todo lo que Dios dio es para nuestro bienestar. Y todo lo que nos dio Dios es bueno. Y esta mujer, Elena de White, consideraba el hecho de que comer carne era un pecado. ¿Sí? Y el hecho de que todas las cosas que Dios ha dado para nosotros, queridos hermanos, es para nuestro bienestar. Así que en el libro de Timoteo nos habla el hecho de que no nos manda a abstenernos de los alimentos, sino el hecho de que todo lo que Dios creó es bueno y que nada debemos desechar, que todo lo que comamos, ¿qué debemos hacerlo? ¿En qué manera? Dando gracias a Dios, dándole gracias a Dios. Entonces, si nosotros pensamos en esto, queridos hermanos, nos habla del hecho de que vendrán hombres engañadores. Vendrán hombres que tratarán de engañarnos. Tratarán de decir todo lo que esté en contra de la palabra de Dios. Ahora, no digo que si hay algún hermano aquí que es vegetariano, digo que es un pecado. No. Simplemente el hecho de por qué lo eres. ¿Sí? El hecho de saber que todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro bienestar. No el hecho de decir que voy a comer carne porque no voy a comer carne porque eso es pecado. Quizás algunos no comen cierto tipo de carne, está bien, ¿sí? Pero si nosotros pensamos que todo lo que Dios no nos manda a abstenerse, sino que todo fue bueno. Por ejemplo, vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 10, hablando del apóstol Pablo. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Sí? Entonces dice que todo podemos comer, todo debemos comer, pero siempre dándole gracias al Señor. Ese era uno de los hechos de esta señora, el hecho de que comer carne era un pecado delante de Dios. Otra de las cosas, o otra de las doctrinas de esta señora que fundamentó, y sabemos que todos estos hechos, cada doctrina, cada enseñanza, cada palabra que ella dijo, supuestamente estaba dado por visiones, por medio de un ángel. Y cuando leíamos en el libro de Gálatas, que si aún un ángel dice que viene y nos enseña otro evangelio, la palabra de Dios nos dice que es considerada como un anatema. ¿Sí? Ahora, dentro de las enseñanzas también está algo tan importante y tan fundamental en la doctrina de los adventistas, que es la doctrina del día sábado, el hecho de guardar el día sábado. Por eso está el título de ellos mismos, dice, los adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día. Ahora, dentro de esos, habla de una visión que tuvo. ¿Qué visión dice según ella? Dice que un ángel se le apareció y se le introdujo en el lugar santísimo, y que ella pudo entrar al lugar santísimo, según esta visión. Otra de las cosas que dice que le mostró las tablas de la ley. Al hablar de las tablas de la ley está refiriéndose a los 10 mandamientos, y que ella ahí entendió que el mandamiento más grande es el de guardar el día sábado. Y también dijo que escuchó de la boca de Dios el día y la hora que Jesús iba a venir. Esas 3 cosas tuvo en su primera visión. Que un ángel se le apareció y que fue introducida en el lugar santísimo. Que el principal mandamiento, el más grande mandamiento, es el de guardar el sábado. Y que Dios le dijo cuándo sería el día y la hora que Jesús iba a venir. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver en cuanto a eso. En primer lugar, ahora regresemos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, 24 al 27. Nuevamente.
¿sí? ¿Y quién entró? ¿O quién es el único que pudo entrar a ese lugar santísimo? Es solamente el Señor Jesucristo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como ante el sumo sacerdote, en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿de qué manera? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El único que pudo entrar a ese lugar donde está Dios es Cristo Jesús. Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra condición, Él tomó nuestro sufrimiento y tomó nuestro dolor. Y Él era el único acepto delante del Padre para poder llegar a la presencia de Dios. Y que lo hizo de una vez, una sola vez y para siempre. Si recordamos en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo una vez al año para presentarse delante de Dios por el pueblo, para presentar sus sacrificios. Y eso lo hacía cada vez, cada año. Pero cuando Cristo vino, Él fue el sacrificio. Cuando Cristo vino, Él fue el que se humilló y Él fue el que tomó ese lugar de cordero y de sacrificado para poder presentarse delante de Dios una vez y para siempre. No como aquella mujer, dice que ella tuvo la oportunidad o el privilegio de presentarse delante de Dios. ¿Sí? Otra de las cosas también que dijo esta mujer, como decíamos, que él hizo comprender en cuanto a las tablas de la ley, que el mandamiento no había, que el mandamiento en cuanto a las leyes no había sido clavado en aquella cruz. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículo 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Ese fue el acto del Señor Jesucristo. Había algo que nos condenaba, una acta. Había un decreto que nos condenaba. Decía, Oscar, aquí están tus pecados y aquí está la lista de todos tus pecados. Y estos pecados te condenan. Estos pecados te llevan a la condenación. Estos pecados son suficientes para poder ir a la condenación. Pero ¿qué hizo Cristo? Dice que había ese decreto. ¿Y qué hizo? Dice que había contra nosotros, que nos era contraria, que dice quitándolas de en medio, y que hizo clavándolas en la cruz. Lo que hizo el Señor Jesucristo, tomó esa acta, tomó ese decreto, tomó esa lista de pecados, digámoslo de esta manera, y los clavó en aquella cruz, tomando nuestra condición y cargando sobre él el pecado de todos nosotros. No como aquella mujer que dice que no, ese acta no era suficiente, sino el hecho también, dice que el hecho de que el día y la hora que el Señor vendrá, que Dios le había dicho. Solamente el Señor, ni el Señor Jesucristo nos dice eso. Vamos al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solamente el Padre sabe cuándo su Hijo vendrá por su iglesia, cuándo su Hijo vendrá
por su amada iglesia, por los creyentes, por cada uno de nosotros. Esta mujer llegó a decir en esa visión que ella tenía el día y la hora exacta cuando Cristo vendría. Ella dijo: se me mostró que siempre se hubiera guardado el sábado. Nunca habría un infiel o un ateo. El guardar el sábado habría guardado al mundo de la idolatría. Esta mujer llegó a decir que el guardar el sábado, el guardar el día de reposo, sería el más grande de los mandamientos. El más grande de los mandamientos. Y que cualquier persona, sea atea o sea un infiel, el guardar del sábado al mundo le había guardado de la idolatría. Ahora, ella tuvo otra segunda visión en el año de 1850. ¿Y qué dijo en esa segunda visión? Que el tiempo está casi por terminar y que vendrían las plagas y que se derramarían plagas igual como las describe en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y todo esto, queridos hermanos, está en contra de la palabra de Dios. Está en contra de la palabra de Dios. Ahora, dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos, Dios nos demanda, Dios nos puso esos 10 mandamientos, no con el propósito de que los 10 mandamientos nos salven, no con el propósito de que los mandamientos nos den la salvación, no. Los mandamientos que Dios puso, especialmente en los 10 mandamientos que dio a Moisés en las tablas, era con el propósito de guiarnos. ¿A quién? A Cristo. Y eso vamos a ir a ver más adelante. Ahora, el guardar el sábado no era el más grande de los mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 22. Versículo 34. Dice, hablando de esto, dice: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: y este es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí el mismo Señor Jesucristo, hablando de los mandamientos, viene un intérprete de la ley, es decir, alguien que conocía la ley, alguien que conocía los mandamientos, alguien que conocía los profetas, los salmos y toda la ley. Le dice: Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cuál es el más grande y el más perfecto de los mandamientos? Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente y todo tu corazón. Ese es el más grande de los mandamientos. No guardar el sábado, como dicen los adventistas del 7º día. No guardar el sábado, como dicen aquellas personas, sino el hecho de amar al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Ahora, la pregunta para reflexionar a nuestras vidas es: ¿cómo estoy amando al Señor? ¿Cómo yo estoy amándole al Señor? ¿Cómo yo estoy guiando mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios? Y una de las muestras perfectas, digamos, una de las mejores muestras de que amo a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Es obedeciendo lo que Él ha escrito en su palabra. En la palabra de Dios hay más de 600 mandamientos escritos para el creyente, para el Hijo de Dios. La pregunta es: ¿me deleito en obedecer sus mandamientos?
Me siento feliz en obedecer lo que Dios demanda en la palabra de Dios. Estoy cumpliendo lo que Dios demanda, y no por el hecho de voy a obtener la salvación, sino por el hecho de que amo a Dios. Y quiero amarle con todo lo que yo soy. Y la prueba más grande de amor a Dios es obedeciéndole a Él. Si yo le digo a una de mis hijas, a ver, haz esto o aquello, ellas lo van a hacer. ¿Por qué? Porque me aman, no por temor. Espero que sea así. ¿Sí? Pero es el hecho de saber de que el obedecer a Dios es una muestra de cuánto yo le amo. Es una muestra hasta qué punto estoy dispuesto a obedecerle. Ahora, pensando en ese hecho, podemos seguir con lo que esta mujer decía. Ahora, hablando del día sábado, dice, los adventistas insisten que en el Nuevo Testamento ordena también guardar el sábado. El Señor Jesucristo lo guardó. ¿Por qué? Porque nació bajo la ley. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Versículo 4. Dice, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a quien, a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿qué dice? Bajo la ley. ¿Sí? Dios había establecido la ley con el propósito de guiar al pueblo, con el propósito de que el pueblo mirara a Dios, con el propósito de que esa ley sea como un instructor para el pueblo para poder llegar a la salvación. La ley, queridos hermanos, no salva. Por eso dice aquí que Dios, cuando hubo el tiempo, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo cumplió cada uno de los aspectos de la ley. Jesucristo lo cumplió de una manera perfecta porque fue el único perfecto para poder cumplir la ley. Ninguno de los que estamos aquí, así quisiéramos, somos capaces de cumplir cada uno de los mandamientos. Hace la mano el que no ha mentido alguna vez. Hace la mano el que, no digo que no ha matado, pero sí el que ha despreciado a alguien de alguna manera. El mismo Señor Jesucristo, hablando del hecho de no matarás, habla del hecho de que si llegamos a odiar a una persona, estamos cometiendo un asesinato. El hecho de adulterar, hablando, los líderes religiosos excusaban ese hecho, que no lo hago de una manera práctica, pero sí el hecho de que si lo hacemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, ya estamos adulterando delante de Dios. Y cada uno de esos mandamientos nos enseña el hecho de saber que todo lo que Dios ha hecho es para nuestro bien. Ahora, para los adventistas también dicen que el hecho de que cuando los creyentes empezaron a reunirse el día domingo, el primer día de la semana, el cambiar del día sábado al día domingo, dicen que el día domingo es la señal de la bestia o del Apocalipsis. Sí, llegaron a decir eso. Pero cuando nosotros pensamos en ese hecho, que el día sábado, cuando el Señor Jesucristo cumplió la ley, cuando el Señor Jesucristo murió en aquella cruz, hasta ahí terminó la ley. Y empezó, ¿qué? Un nuevo pacto, un nuevo comienzo. Y los creyentes empezaron a reunirse el día domingo. ¿Sí? El día domingo, ¿por qué lo hicieron? En primer lugar, porque Cristo resucitó un día domingo. El Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos un día domingo. El Señor Jesucristo, la iglesia se empezó a reunir el día domingo, y cada uno de los sermones, por ejemplo, del apóstol Pedro, su primer sermón, fue un día domingo. Y esa es una señal, el hecho de aún después de que la iglesia nos menciona en cada uno de, por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 20, hablando de ese hecho de que se reunían el día domingo.
Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7. Dice, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Entonces, aún en el libro de Corintios nos habla que los creyentes se reunían el primer día de la semana y se reunían para partir el pan, tener comunión los creyentes unos con otros. Pero la iglesia adventista habla del hecho de que el día domingo es una señal del Apocalipsis, o señal de la bestia. Pero la palabra del Señor nos enseña totalmente lo contrario. Ahora, otra de las doctrinas de los adventistas, fundadas por esta señora Elena de White, habla sobre el alma. ¿Sí? ¿Y qué dice ella? Dice que nadie que peca es inmortal. Es decir, el alma muere en el momento de la muerte física y detrás de esto no hay conciencia de nada. Cuando una persona muere, según ellos, termina todo. No existe conciencia y ni conciencia de que está en el cielo o está en la condenación. Para la iglesia adventista, cuando una persona muere, no tiene conciencia de nada. Ellos toman algunos versículos refiriéndose a eso. Por ejemplo, vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice, he aquí, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ellos toman este versículo para decir que cuando una persona muere físicamente, el momento, el alma también muere. Es decir, en otras palabras, para la iglesia adventista, si una persona muere, está muriendo igual que cualquier animal, sin conciencia alguna. ¿Sí? Y cuando una persona muere, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a este versículo, no nos está hablando de una condición de una muerte física, sino nos habla de nuestra condición espiritual. Y cuando hablamos también en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos, estamos muertos en nuestros pecados. Y cuando el Evangelio llega a nuestra vida, esa transformación ocurre en nuestro corazón. Y cuando uno muere, llega a tener conciencia de en dónde está, sea en la condenación, o sea, en la presencia del Señor. La palabra del Señor nos enseña que hay dos caminos, dos únicos caminos. O estar con Cristo cuando muramos, o estar sin Cristo cuando muramos. Ahora, otra de las cosas que nos habla el libro de, también otro versículo que ellos toman es de Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Sí? Ahora, lo que nos está diciendo, de acuerdo a los iglesia adventista, ellos toman este versículo para decir de igual manera que el hombre que muere o la mujer que muere no tiene conciencia. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, si leemos todo el contexto de este versículo, nos habla el hecho de saber que todo conocimiento bajo el sol, cuando muramos, queda obsoleto, ¿verdad? Ya no tenemos conciencia de quién está al lado nuestro cuando nosotros morimos. Es lo único que nos está diciendo este versículo. No es nada más que eso. Ahora, si leemos de acuerdo a la palabra de Dios,
¿Qué nos dice? De acuerdo a la palabra de Dios, nos habla que el hombre sí tiene conciencia cuando muere. Tiene una acción, y el mismo Señor Jesucristo, hablando de, por ejemplo, esa parábola muy conocida de Lázaro y el rico, habla de esa situación en donde pueden sentir y pueden saber en qué condición está. Los adventistas toman este hecho de esta historia o de esta parábola diciendo que solamente es una parábola, es algo que no existió o algo que no sucedió. O vamos a pensar que es correcto lo que ellos dicen, que solamente es una parábola, ¿sí? Pero pensamos si es una parábola, ¿y qué es una parábola? Es una enseñanza de algo real para darnos una enseñanza espiritual. Por ejemplo, la parábola del buen sembrador, ¿sí? Nos habla del hecho de cosas reales, de algo cotidiano que la gente hacía en ese entonces. El Señor Jesucristo tomaba situaciones reales en su contorno, su entorno, para enseñar aspectos espirituales. Y lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando mediante la historia de Lázaro y el rico, el hecho de la condición del hombre, el hecho de saber que hay un lugar de condenación y hay un lugar cerca del Señor. Por ejemplo, vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 12. Mateo capítulo 8, versículo 12. Hablando del mismo Señor Jesucristo de esa situación, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Es decir, el Señor Jesucristo está hablando de un lugar real. Vamos al capítulo 13, versículo 42, el mismo libro de Mateo. Dice, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Vamos un versículo más, capítulo 25, versículo 30. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos está enseñando que hay un lugar de tormento, un lugar donde dice que será el lloro y crujir de dientes. Para la iglesia adventista no existe ese lugar, pero para el creyente sí. Para aquellos que predicamos la palabra del Señor, nuestra responsabilidad es enseñarle a la gente que hay un lugar de tormento, pero también hay un lugar de amor y de compasión cerca del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. No hablar simplemente que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, no. Debemos hablar a la gente de que Dios también es un Dios justo y que Dios condenará a aquellos que rechazan al Señor. Ya casi terminando, hermanos, otra de las cosas, hablando de, niegan también que no hay resurrección de los injustos. La iglesia adventista niega que va a haber una resurrección de los injustos. Por ejemplo, vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cada uno de nosotros un día resucitaremos, un día para estar en la presencia del Señor, pero también los injustos, los que han rechazado a Cristo, también resucitarán para condenación. Pero la iglesia adventista cree que no va a haber ese. Pero la palabra de Dios nos habla claramente aquí. Dice que va a haber una resurrección para vida
mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Cada una de las personas que han rechazado a Cristo van a ser condenadas, van a ser juzgadas delante del Señor. No como dice la Iglesia Adventista. Creen que no hay un lugar de condenación y tampoco creen que los injustos van a ser resucitados. Y por último, en cuanto a la ley mosaica, ellos viven o creen o viven totalmente que están todavía bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés. Vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Y que nos enseña ahí Gálatas capítulo 3, versículo 19. Nos enseña el propósito de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y aquí el apóstol Pablo, en esta pequeña porción de Gálatas, nos enseña que la ley es ese ayo que dice aquí. ¿Y qué era el ayo? Era un acompañante de los niños ricos, que les llevaban a los niños a las escuelas, porque muchos de sus profesores eran unas personas muy estrictas. Y el esclavo era el que acompañaba a esos niños para poder llegar y poder guiarles para que puedan aprender. Así el apóstol Pablo está enseñándonos y está enseñando a los hermanos de Gálatas que la ley era eso. Era alguien que llevaba a la salvación. Por eso dice que, versículo 24, de la manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley en ninguna manera nos puede salvar. Y como Cristo ya vino, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo una ley mejor. La ley del amor de Dios. Una ley que satisface todo. Una ley que no está dispuesta a estar bajo preceptos de mandamientos o de pensamientos del hombre. La ley es, como nos dice, vamos al libro de Romanos ahora, capítulo 3, versículo 20. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley. El propósito de la ley, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, era el conocer nuestra condición
delante de Dios. El de conocer de que somos pecadores. El de conocer que no por nuestras propias obras, no el guardar el sábado, no el guardar los mandamientos, no el guardar cada precepto, cada cosa que la ley nos demandaba, nos lleva a la salvación. La ley era como ese espejo, que nos dice que ese espejo nos ayuda a mirar quiénes somos delante de Dios. Cuando nos miramos delante de un espejo, cuando recién nos levantamos, miramos cómo estamos, todos despeinados, todos lagañosos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Coger un poco de agua, lavarnos, peinarnos y asearnos. Y así es la ley en nuestras vidas. La ley nos enseña quiénes somos y cómo estamos delante de Dios. La ley no nos salva. La ley nos guía a la salvación. La ley nos guía a entender cómo estamos delante de Dios. ¿Sí? Ahora, regresemos al libro de Gálatas, ya terminando, hermanos. Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, que la ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a vivir y a reconocer quiénes somos y en qué condición estamos delante de Dios. Y el único que nos justifica, y el único que nos salva, y el único que nos redime, ¿quién es? Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo dice que si la ley nos justificara, la muerte de Cristo sería innecesaria, no sería suficiente. Entonces, queridos hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído y sabemos que todo lo que nosotros decíamos es que cada uno de nosotros reconozcamos, si en esta noche no conoces al Señor, si en esta noche tu vida está lejos de Dios, si en esta noche reconoces que eres un pecador, la Biblia nos dice que todos somos pecadores delante de Dios y estamos separados de la presencia o de la gloria de Dios, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, no por las obras de la ley, no porque cumplamos las leyes o no porque hagamos nuestras propias obras, no. Lo que nos salva es la fe en quién, en Jesucristo. Él es el que nos justifica. Debemos reconocer que Cristo es el que pagó nuestra deuda. Él pagó nuestro pecado y tomó nuestro dolor. Y si recibimos a Cristo y reconocemos eso en nuestra vida, ¿qué nos dice aquí? Que somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Queridos hermanos, resumiendo, en toda esta doctrina de la Iglesia Adventista del séptimo día, todas esas enseñanzas que nos habla del hecho de que solamente los 144,000 se salvarán, que dieron falsas profecías en diferentes fechas en la terminación del mundo, que enseñaron que estamos todavía bajo la ley y que depende de ella la ley para salvarnos y que su mayor mandamiento es guardar el día sábado. Todo eso está en contra de la palabra de Dios. Y todavía hasta el día de hoy esta mujer, Elena de Guay, es considerada como la mayor profetisa para ellos. Pero nuestro mayor profeta, ¿quién es? Jesucristo. Nuestro mayor descanso es Jesucristo. Es a Él a quien debemos acudir. Es a Él a quien debemos confiar. Es en Él que debemos depositar nuestra vida. Y como leíamos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8,
Dice, mas si aún nosotros, como ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que nos dice, sea anatema. Sea anatema. Es decir, está en contra de Dios y en contra de las enseñanzas de Dios. Y que esto nos ayude, hermanos, a prepararnos cada día más, a desafiarnos cada día más y a vivir para Cristo en la voluntad de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta noche, gracias por tu palabra, gracias Padre porque eres un Dios bueno. Amado Dios, gracias porque mediante tu palabra podemos aprender y nos desafía a conocerte cada día más. Nos desafía a vivir para ti y nos desafía a vivir en obediencia a ti, amarte cada día hasta cuando tú vengas. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. En el amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.